Se me dio por buscar noticias en internet y encontré en El Espectador que en febrero de este año la Universidad de los Andes destituyó al profesor Adolfo Amezquita por denuncia de acoso de los estudiantes. Además, encontramos que debido a la pandemia y toda la emergencia sanitaria, el 20% de los estudiantes de colegios privados han pensado en este momento en desertar, en abandonar el proceso educativo. Y una de las razones es precisamente por la carga que están sintiendo a las clases, de que las clases se dan de manera virtual. Pero es que claro, ¿cómo no comprenderlo? Si es que son los nativos digitales, esos nativos que no estaban preparados para que todo su mundo se les volviera ahora virtual y digital, y realmente lo que estaban era acostumbrados solamente a ver memes, ver videos y ya eran considerados nativos digitales. Y la otra cara de la moneda no son solamente los estudiantes ni padres de familia, sino las instituciones como tal. Entonces, para ayudar precisamente a las instituciones educativas privadas del país, este gobierno tan maravilloso que tenemos, se le ocurrió precisamente abrir nuevos créditos a estos colegios, universidades y jardines. Claro, obviamente la solución es seguir endeudando al pobre. Yo soy Luis Alexander Cruz, estudiante de la carrera de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, anteriormente conocida como Lingüística y Literatura, pero eso es otra historia que no viene en este momento al caso. Quiero contarles que al inicio de mi carrera, durante los primeros semestres, cuando mirábamos modelos pedagógicos, didáctica, y que veíamos todo este estilo de enseñanzas para la adquisición de conocimientos en los estudiantes, siempre durante los semestres que íbamos viendo a algunos teóricos, se iba creando un imaginario en mí, no sé, y en todos los demás, sobre lo importante que es la educación y cómo nosotros vamos a ir a salvar el mundo. Y digo que fue un imaginario y fue un colectivo porque realmente consideraba en ese momento que todo iba a ser tan bonito como llegar a un salón y ya, cambié el mundo. Pero la realidad es otra. Una vez pero la realidad es otra. Una vez me empecé a enfrentar al proceso como tal de ser docente, al proceso de estar en un aula de clases, no como el rol de estudiante, sino como el rol del profesor, me di cuenta que la realidad que pintaban los textos y las teorías que estaba viendo eran falsas. Y súper importante que tengan en cuenta que no quiero venir en este momento a conceptualizar y determinar qué es ser pedagogo o qué es la pedagogía, porque realmente encierra mucho más que las prácticas o que las teorías que estamos diciendo, y es que depende precisamente del contexto y de las problemáticas socioculturales que se encuentre viviendo dicha sociedad. Y estamos hablando particularmente de Colombia. Colombia, que no es un país como Alemania, que no es un país precisamente europeo, donde las prácticas educativas pueden llegar a ser muchísimo más o pueden llegar a ser diferentes realmente. Entonces, comprendí que el proceso de educación debe responder no solamente al proceso como tal de lo que es la educación, porque existen distintas atmósferas alrededor de la educación. Y es, uno, el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los estatutos que tiene el Ministerio de Educación como tal? Las reglas y todo lo que como reglamentación ellos consideran que es la educación y qué es lo que un estudiante debería manejar o tener como conceptos y habilidades. Dos, está otro ente muy importante que es el padre de familia, que finalmente es el que está pagando. Estoy hablando en el caso de los colegios privados, que está generando un proceso de economía de la educación. Entonces el padre de familia va a tener ciertas exigencias que para él es la educación. Una de las exigencias más comunes que vemos es ¿por qué mi hijo no tiene el cuaderno, no tiene actividades en el cuaderno o no lleva precisamente el libro lleno? Y es porque asumen y generan una falsa equivalencia en que educación es igual a tener un libro lleno o un cuaderno lleno. 3 viene siendo la institución como tal, todo lo que rodea al aspecto administrativo del colegio. Entonces el colegio como tal obviamente tiene sus propias necesidades. Finalmente tenemos a el estudiante. ¿Cuáles son las necesidades del estudiante realmente? ¿Qué es lo que el estudiante realmente quiere estudiar? Y es aquí donde yo realmente cuestiono estos procesos, porque me he dado cuenta precisamente que en la actualidad las prácticas como tal se siguen repitiendo año tras año, tanto en las universidades como en los colegios. Me he dado cuenta precisamente que se está enseñando de la misma forma que se enseñaba años atrás. He visto compañeros que enseñan como se me enseñó a mí hace muchos años. Entonces aquí nos vemos que el mundo está cambiando, que todo el mundo como tal está generando procesos de reinvención, pero ¿y la educación en qué se está quedando? Pero entonces, con todo esto que estoy diciendo, la pregunta sería, ¿cuál es verdaderamente el rol del docente?
Aquí quiero dejar muy claro que soy partidario precisamente de la idea que este país o un país como Colombia lo que realmente necesita son procesos educativos, necesitan de la educación. Vamos a tener en cuenta las siguientes características. Colombia es un país donde no se invierte en educación. Colombia es un país trasegado durante varios años por conflictos armados y conflictos ideológicos. Tercero, Colombia es un país donde hacemos pruebas generalizadas para evaluar de igual manera a la persona que vive en la ciudad como al estudiante que vive en una zona rural. Sin lugar a dudas, también tenemos a los estudiantes que en este momento se encuentran vinculados a una era digital que realmente, como lo vimos durante el curso, estos medios tecnológicos han influido bastante en el cerebro del ser humano, que cada vez los llevan a realizar menos prácticas y eliminando algunas habilidades o destrezas que como seres humanos deberíamos tener. O sea, llevarlos a tal punto de empezar a eliminar de su cerebro algunas actividades cognitivas que lo lleven a analizar. Entonces tenemos todas estas realidades más las que mencioné anteriormente sobre lo que ocurre y sobre lo que debe responder la educación, que sí es muy importante preguntarse entonces como docentes qué debemos hacer. La respuesta para mí en este caso no es que sea sencilla, pero es más que clara, y es en el sentido en que nosotros debemos precisamente ayudar a que estas personas que son los estudiantes analicen su contexto, analicen su mundo, reconozcan en él esas problemáticas culturales, sociales, políticas, y que les ayudemos a generar habilidades para que él tenga la capacidad crítica y analizar y tomar acción de, obviamente, lo que viene siendo su vida y su contexto, que él sea partícipe precisamente de las decisiones que se toman y que lo haga de una manera crítica, que reconozca y que tenga las habilidades precisamente para apoyar y refutar algunas ideas con las que él no se encuentre de acuerdo. Por eso como docentes realmente debemos es posibilitar y debemos es cumplir el rol de uno, generar estrategias para que las personas sean más críticas, y dos, hacer ese camino muchísimo más fácil. Entonces, no es desconocer que existen en la actualidad los medios de comunicación, sino es darle el uso necesario. Entonces realmente nos damos cuenta que las prácticas digitales en ellos carecen precisamente de un proceso en el que un educador les haya precisamente posibilitado dichas herramientas y no haya asumido que por el hecho de ser nativos digitales, como se les ha clasificado, ya tienen el conocimiento de las herramientas, porque realmente no las tienen y realmente pueden de pronto conocer mucho sobre cosas virales que se encuentran en ese momento en internet y en la red, pero no saben hacer un buen uso de estas herramientas. Por eso considero que debemos no solamente abrir esos espacios al pensamiento crítico, sino ser posibilitadores de conocimiento y de cómo, por medio de la experiencia, enseñarles precisamente a conocer ese mundo. Y conocer ese mundo está desde conocer esas pequeñas herramientas como Word, que para nosotros puede llegar a ser sencillo, fácil, pero créanme que ocurre. Entonces no debemos por sentado las cosas, y creo que es parte de nosotros como docentes precisamente ayudar a generar un cambio en la sociedad.